¿Estás pensando en ir a ver La Sirenita o no? Pues déjate ayudo, mi amigo. No vayas a perder tu tiempo. Este remake de La Sirenita fue un completo asco. Y en este video te explicaré por qué es mejor que te quedes en casa a ver las telenovelas con tu mamá que ir a verla cine. Grita. Y es que desde su anuncio era obvio que iba a ser una porquería de película. Cuando vimos anunciados sus pósters por primera vez, estoy seguro que casi todos pensábamos que era el internet tratando de trolearnos una vez más. Pero ¡oh, wow! Sí era completamente cierto. La Sirenita ahora iba a ser interpretada por Halle Bailey. Y no tiene nada de malo la actriz, sino la cantidad de porquerías y cosas raras que iba a estar haciendo Disney con esta película. Luego tuvimos el tráiler, el cual está muy pinche raro. Pareciera que es una película de la Segunda Guerra Mundial. Todo se ve oscuro y sin color, y que van a haber muchísimas muertes y sacrificios. Todas estas imágenes te dicen que te prepares para una lección de historia. Y ¡puff! De repente aparece la Sirenita de las profundidades más oscuras del abismo. ¿En serio? Todo esto me recordó a cuando Harry Potter tenía que pelear contra Voldemort y todo tenía una vibra muy oscura. Incluso hasta parece que la Sirenita se va a ir a pepenar al príncipe Eric. Bueno, ya es de día, pero ¿qué creen? Todo se sigue viendo bien oscuro y opaco. Todo este tráiler e incluso ya en la película final no se ve para nada mágico como una película de Disney. En ningún momento piensas, ¡oh, wow! Es la historia de la Sirenita que vi en dibujos animados. Solo te quedas de... ¡qué asco! Y todo fue empeorando cuando tuvimos a las hermanas de la Sirenita. Y entiendo que Disney quiere hacer toda su inclusión social y demostrarle al mundo que podemos ser todos amigos. Pero aquí lo llevó a otro nivel muy extremo. Quiso que cada una de las hermanas de la Sirenita representaran a una etnia diferente. Digo, tenemos desde coreanos, europeos, africanos, alemanes y bla bla bla. ¿Cómo es que las hermanas de la Sirenita van a ser tan así de diversas? Pues ¿con quiénes se anduvo reproduciendo el rey Tritón? ¿Qué clase de padre es este para andar clavando el tridente por todo el mundo? Y las cosas no paran ahí. Con toda esta diversidad hasta me hace dudar de los personajes. Ya no sabes si el príncipe Eric es gay, si la Sirenita en realidad era un hombre blanco que se quiso hacer una chica afroamericana, o si el rey Tritón es el hijo de un veracruzano con madre italiana. La verdad, la única que más o menos tuvo un personaje que le encajara algo fue Úrsula, que para muchos ya sabrán, fue interpretada por Paquita la del barrio. Úrsula en realidad no te llega a dar miedo como lo fue en su versión animada. Ahí sí que te hizo temerle a las señoras que se veían medio brujas. Claro, en esta adaptación solo estás esperando el momento en el que empiece a cantar rata inmunda, animal rastrero, rata de dos patas. En serio, solo parece que iban caminando por un centro comercial y se encontraron a una señora que iba a comprarse sus perfumes a Liverpool. Y le dijeron, oiga doña, a ver, aviéntesela de ni tú ni yo. No, no es cierto. Sí, Úrsula solamente parecía una señora cualquiera y ya. Pero si de personajes de Disney estamos hablando, tenemos que ir con los animalitos mágicos. Y Dios mío, qué bueno que no me alcanzó para comprarme palomitas, porque tan pronto como vi a Sebastián... ¡Uf! ¿Qué demonios es esta cosa horrible? ¿En serio? ¿Qué carajos es esta porquería? Se ve que hasta le duele vivir y caminar. Yo sé que muchos van a estar de acuerdo en que Don Cangrejo desnudo... ¡Rayos! ¡Está desnudo! Incluso se ve más presentable que esta porquería. Hasta me daría asco aplastarla para darle fin a su miserable vida. Pero Disney se empeñó en arruinar a los dos mejores amigos de la Sirenita, porque no solo Sebastián sufrió este terrible final, Flounder está peor. Si tú te encontraras con este pececito, no te daría para nada ternura, te daría miedo. El único animalito que más o menos estuvo bien fue la gaviota. En serio, mejor le hubieran pedido prestado unos animales a George de la Selva o al Dr. Dolittle. Ahí aprovechando su inclusión social en vez de hacer un cangrejo mágico realista que terminó siendo... Es que ni siquiera con caca lo puedo comparar. En vez de todo eso, hubieran puesto a un chango.
¿Ya ven? Ahora hasta los simios se van a sentir ofendidos porque no hicieron inclusión social con ellos y prefirieron dejar al cangrejo de Chernobyl. En cuanto a las canciones, pues, ¿qué te digo? No fueron las canciones mágicas que esperábamos como las de Encanto, o una clásica canción de Frozen o Moana. No, fue como un tipo de remix que hizo un abuelito que le gusta la inclusión social. Cada que empezaban las canciones, era como de... Mire, hija, con todo respeto, yo sé que queremos eliminar el racismo y todo eso, pero cierra ese hocico negro. Y la verdad no quiero, y me duele decirlo, pero tengo que hacerlo, amigos. Ahí voy. Mejor hubieran contratado a Bad Bunny, e incluso así mejoraba muchísimo la película en varios aspectos. La gente ya no estaría aburrida cuando estén las canciones, y ya tendrían aunque sea una razón por la cual ir a ver La Sirenita. ¿Cómo puede ser posible que Úrsula, convertida en Vanessa, se vio mucho mejor que una princesa? Incluso hasta el propio Tritón destacó mucho más. Disney simplemente hizo todo mal. Y parece que nos cree tontos, porque si no entendimos que está tratando de hacer una inclusión social, no solo cambió el aspecto de la Sirenita, también hizo afroamericana a la mamá de Eric. Pero qué genética tan rara pone Disney. Sabemos que los live action siempre tratan de tener su toque original, y en esta ocasión Disney quiso hacerlo agregando una canción que no vemos en la película animada, y se trata de la canción que canta la gaviota. La verdad es que esto me parece completamente innecesario, porque tuvo que hacer todo un show para simplemente decir que había escuchado un chisme. Es que ni pegajosa es. Además es un poco difícil de escuchar, y hasta da bastante cringe. Y si de canciones arruinadas estamos hablando, no podemos olvidar la icónica canción que canta Sebastián para tratar de convencer a la Sirenita. Esta melodía en su versión animada es una joya 100% recordada, pero en el live action simplemente perdió toda su magia. Y es que al ver al pobre de Sebastián, simplemente se te quitan las ganas de seguir queriendo ver la escena. Es que, pobrecito Sebastián, ¿qué culpa tenía él de que lo hicieran tan feo? Y de las demás canciones, mejor ya no decimos nada, porque no tuvieron nada de magia. ¡En serio! Si pusiéramos una comparación entre las escenas más sobresalientes, las que definitivamente ganarían son las de la película animada. Pero ahora tenemos que hablar de la trama. ¡Oh, Dios mío! La trama es casi la misma que la que vimos en la película animada. Obvio, con un montón de inclusión social, etnias de todo el mundo y con unos cuantos ajustes para ciertas escenas. Pero, a pesar de que es la misma historia, Disney se encargó de hacerla ver aburrida. Eso sí, hay una que otra parte en la cual se siente entretenida, pero de ahí en fuera, casi todo es lento y aburrido. Si quieres llevar a tus hijos o a tus sobrinos al cine, créeme que te vas a arrepentir. Todos los niños que había en la sala cuando fui, que fueron muy pocos, se emocionaron más con los anuncios de cuando va a empezar la película. El anuncio de Barbie, el de Intensamente 2, o hasta incluso se emocionaron más por el anuncio del tren médico, el que va a los pueblitos más lejanos a llevar salud. Pero ya que empezó la película, poco a poco los niños se iban desesperando y terminaron jugando a que estaban en el mundo de Mario y brincando en todos los asientos. A las únicas personas a las que les recomendaría ir a ver esta película es si eres una señora ya jubilada o tus hijos te mantienen y te compran lo que quieres y no tienes que hacer nada. Así como... imagínate que eres Úrsula y te pareces a ella y vas por tus perfumes a Liverpool. A ese tipo de personas les recomiendo ir a verla, porque ni siquiera a los abuelitos les va a gustar. Me cae que Walt Disney se ha de estar revolcando en su tumba de ver todas las porquerías que han hecho y cómo terminaron transformando la Sirenita en un caldo de sopa de habas con Maruchan, pato, cangrejo rancio, pata de tigre y bolillos. Una sopa de inclusión social. Pero bueno, amigos, esta es solo una opinión. ¿Ustedes qué piensan de la nueva Sirenita? ¿Quién creen que debió interpretar a Ariel? Dejen sus respuestas en los comentarios.